Buenos días, eh, muy buenos días, estimados participantes, en este cuarto seminario virtual de investigación que tiene como temática fundamental repensar el papel de la investigación a partir de la crisis sanitaria producida por el COVID-19. Antes de dar inicio a la presentación de nuestros panelistas de hoy, me voy a permitir hacer un breve comentario acerca de lo que se trató en el tercer seminario, que sobre la base de la misma temática se abordó los problemas que se han venido presentando en el contexto de las universidades para realizar las investigaciones específicamente en el área educativa. En esa oportunidad contamos con la participación del doctor Estefano Claudio Sartorello de la Universidad Iberoamericana de México, del doctor Giancarlo García de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, del doctor Tomás Fontaine Ruiz de la Universidad Técnica de Machala en Ecuador y del doctor Jesús Medina, en este caso de la Universidad Católica Andrés Bello Guayana, como docente investigador del Centro de Investigaciones para la Educación, la Productividad y la Vida. En el caso específico del doctor Sartorello, se abordó una investigación, una propuesta de una investigación relacionada con las milpas educativas para el buen vivir ante el COVID-19, con el propósito de elaborar materiales educativos, secuencias didácticas interculturales que fueran y bilingües para contribuir a enfrentar los efectos sociales, educativos y de salud derivados de la pandemia en comunidades indígenas rurales de México. A partir del método inductivo intercultural, se propone investigar y sistematizar el conocimiento indígena relacionado con el tema de la salud y la enfermedad para aprender a conocer las causas y enfrentar los efectos y consecuencias sociales del COVID a partir de la propia cosmovisión de cada uno de los integrantes de las comunidades indígenas. Como productos esperados, pues se espera la producción de materiales educativos bilingües, producir secuencias didácticas, sistematizar la experiencia y la producción de un libro digital que resuma, que recoja la experiencia trabajada. En el caso del doctor Giancarlo García de la PUCE, él se refirió a la educación en tiempos de pandemia, un repensar la práctica docente y la investigación educativa. El doctor Giancarlo aborda la educación como desde la perspectiva de repensar la práctica docente y el aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, reconfigura la situación de la investigación educativa desde la consideración de varias perspectivas en lo que respecta a el enfoque desde la docencia, desde lo que representan los estudiantes y los actores educativos. En cuanto a el abordaje que realizó el doctor Tomás Fontaine Ruiz, él presenta o abre su exposición a partir de un análisis lexicográfico de un documento presentado por la UNESCO sobre la educación post-COVID, donde resaltan algunos aspectos fundamentales que tienen que ver con lo colectivo, lo humano, la necesidad de lo comunitario, de incrementar y de fomentar el diálogo y también de fomentar la cultura de la investigación a partir de la explicación de las distintas realidades a las que nos enfrentamos cotidianamente. Establece una distinción muy clara entre lo que representa para él el salón de clase y el aula de clase, concibiendo el aula de clase como el espacio más allá de las fronteras de la escuela o de la institución educativa a partir de varias dimensiones, haciendo un análisis de lo que representa la dimensión psicoafectiva, la dimensión epistemológica, la dimensión pedagógica y la dimensión teleológica. Desde lo que aborda el doctor
Jesús Medina hace referencia a la zona de influencia del CIEP de la Universidad Católica Andrés Bello, con la idea de dar respuesta a las distintas problemáticas que la realidad que comprende la región guayana, a través de el enfoque, el abordaje de la investigación orientada hacia la sustentabilidad, con el propósito de plantearse una investigación para la transferencia del conocimiento, fundamentalmente impregnada de una agenda social. Relató que existen 3 líneas de trabajo en el Centro de Investigaciones actualmente, representadas por el abordaje que se ha realizado acerca de aspectos relacionados con la cultura de paz, el manejo de agua segura y seguridad alimentaria y el proyecto de vida y formación. Estas actividades están orientadas al conocimiento de la realidad para generar procesos formativos en niños, niñas, adolescentes, padres, madres y docentes, como con el propósito de abordar, repensar de manera colectiva las situaciones problemáticas que aquejan al contexto de la región guayana, desde el incentivo a la creatividad y el actuar consciente. Ahora, para dar paso al inicio de este cuarto seminario, se centró sobre la temática principal en los cambios impuestos en las investigaciones en el área ambiental por la crisis sanitaria producto de la pandemia provocada por el COVID-19. En el día de hoy contaremos entonces con varios panelistas, entre ellos tenemos a Joaquín Benítez, director de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela. Es doctorando en Desarrollo Sostenible, ingeniero agrónomo con posgrado en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible. Actualmente es director de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello, sede Caracas, y profesor y coordinador académico de la Cátedra Institucional Ecología, Ambiente y Sustentabilidad, así como del posgrado en Ingeniería Ambiental. Es miembro de la Comisión de Ambiente e Individuo de Número del Proceso de Incorporación, el proceso de incorporación de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, consultor ambiental especializado en estudios de impacto ambiental y otros estudios ambientales, con experiencia en Venezuela y Latinoamérica. Profesor invitado de evaluación de impacto ambiental en varias universidades nacionales, instructor en cursos de extensión sobre evaluación de impacto ambiental, desarrollo sostenible, gestión ambiental, liderazgo ambiental. Autor y coautor de artículos de divulgación científicos y coautor del libro El agua en Venezuela, publicado por Fundación Polar. Es miembro del comité organizador de los foros de gestión ambiental urbana y de las jornadas ambientales de la UCAP. La profesora Florencia Esperanza Cordero Rivero es coordinadora de sustentabilidad ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana. Es licenciada en Geografía, especialista en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable y en Ciencias Ambientales y experta en el área de Sistemas de Gestión de la Calidad y Sistemas de Gestión Ambiental. Actualmente es coordinadora de sustentabilidad ambiental de la UCA Guayana. Se ha desempeñado como superintendente de parques nacionales, como directora regional del Instituto Nacional de Parques del Ministerio del Ambiente en el Estado Bolívar y directora de Riesgo y Ambiente de la Alcaldía de Caroní. Es profesora de cátedras relacionadas con la geografía y el ambiente y actualmente es la coordinadora académica de la Cátedra Institucional de Ecología, Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana. Ha sido investigadora asociada del Centro de Investigaciones para la Educación, la Productividad y la Vida. La doctora Juana Figueroa, de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, es doctora en Desarrollo Sostenible, magíster en Gerencia, especialista en Finanzas y en Operaciones y Producción y licenciada en Química. Actualmente es coordinadora de los estudios de posgrado en Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional Experimental de Guayana en Venezuela y profesora titular e investigadora en la misma universidad. Se ha desempeñado como docente e investigador en las áreas de valoración ambiental, economía ecológica, productos forestales no maderables, ética ecológica, servicios ecosistémicos, sistemas socioecológicos y estudios socioambientales, y evaluadora académica por el Consejo Nacional de Universidades, en la creación de programas a nivel de doctorado y maestría en área ambiental y de la propuesta para la creación del programa curricular Maestría en Desarrollo Regional Sustentable de la Universidad Nacional de Colombia, sede Orinoquia.
Es miembro del Tribunal de Tesis Doctorales de las Universidades de La Laguna en España, así como de reconocidas asociaciones en el área ambiental en América Latina. Tiene una larga lista de publicaciones y peticiones en congresos y participaciones en congresos nacionales e internacionales. El doctor Antonio Malo Larrea, de la Universidad Católica de Cuenca, es doctor en Ciencia y Tecnología Ambiental, con maestría oficial en Estudios Ambientales y maestría en Gestión Ambiental, así como una especialidad en Economía Ecológica y Gestión Ambiental. Y es biólogo del medio ambiente. Actualmente dirige la Jefatura de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Cuenca. Es docente ocasional en la Universidad Católica de Cuenca y titular con nivel de agregado 3 en la Universidad de Azuay. Su línea de trabajo e investigación se orientan hacia la ecología política urbana y a la ecología política de la conservación, especialmente en el estudio del metabolismo social y su relación con la cultura y la sociedad, y la organización del territorio, con énfasis especial en el agua, integrando la ecología, la economía, la sociología, la politología, la geografía y la antropología de forma transdisciplinar, entre otras. Es articulista en diversas revistas indexadas y no indexadas, y coautor en capítulos de libros arbitrados. Ha participado como ponente en diversos eventos nacionales e internacionales. Finalmente, el doctor José Rodríguez Moreno es doctor en Antropología Social con postdoctorado en Ciesas Sureste, donde desarrolló investigaciones en comunidades sectales de la Sierra Norte de Chiapas, asesorando a cooperativas de café orgánico y otras organizaciones de fortalecimiento a los medios de subsistencia locales a través de la implementación de marco agroecológico y la agricultura regenerativa del paisaje productivo. Posee máster en Ciencias de los Materiales y en Estudios Regionales, Ecología y Desarrollo. Ha realizado especializaciones en materiales e impacto ambiental, además de ser físico. En la actualidad, además de coordinar la maestría en agroecología, es director de la Unidad de Consultoría de Agroecología de la Universidad del Medio Ambiente y desarrolla proyectos de desarrollo rural y soberanía alimentaria con acompañamientos comunitarios en el Estado de México para diversas organizaciones internacionales y nacionales. Fue cofundador del Instituto Intercultural Ayup, Oaxaca, donde impartió desde su fundación hasta el año 2015 las cátedras de desarrollo rural y estrategias para el desarrollo participativo en comunidades. Como pueden apreciar, se cuenta en este cuarto seminario con una amplia experiencia en el área de la ecología y en el área ambiental, y espero entonces, para dar paso a nuestro primer ponente, que es nuestro panelista Joaquín Benítez. Adelante entonces, Joaquín, con tu presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias, Gilberto, por la presentación. Agradecido también por poder estar aquí hoy compartiendo con ustedes algunas ideas sobre el tema. La profesora Cordero y yo vamos a compartir estas láminas, esta presentación. Es un solo archivo y básicamente hemos establecido 3 puntos, ¿no? Unas reflexiones sobre COVID-19 y ambiente, unos hechos y un contexto importante para luego enumerar algunas ideas sobre las áreas claves de investigación a partir de la situación que estamos experimentando con la pandemia. ¿Puede pasar la próxima, por favor? La próxima lámina. ¿No? Adriana. Bueno, fíjense, me voy adelantando porque tenemos, en realidad el tiempo es muy importante. Las reflexiones que hacíamos sobre COVID-19 y ambiente, bueno, básicas, sabemos que la pandemia tiene su origen en una zoonosis, es una intervención y una interacción
bueno, ocasionaron pues esta gravísima situación. Y lo otro también que es importante destacar en esa relación entre COVID-19 y ambiente es que han sido evidentes que las consecuencias de la pandemia, y dentro de ellas la más importante, las restricciones de movilidad, la cuarentena, han significado una disminución importante y un relajamiento bien interesante de algunas de las tensiones que las interacciones sociedad-ambiente tienen lugar, ¿no? Han sido noticias, sobre todo durante los primeros meses de esta situación, pues la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero en general, de la aparición de especies de fauna silvestre, entre otros rasgos llamativos que han copado alguna atención en los medios de comunicación. En ambiente podemos registrar entonces que en la relación de ambiente, pandemia, ambiente, cuarentena, registramos así como que 3 puntos importantes, ¿no? Lo primero, la próxima, por favor. Lo primero es una intervención a lo ambiental, es decir, el origen de la zoonosis es producto de una interacción con lo ambiental, con los elementos de la naturaleza. Tenemos las evidencias de disminución de tensiones entre la actividad humana y los componentes ambientales, y por otro lado también registramos persistencia de actividades humanas que continúan generando importantes impactos ambientales aún en cuarentena. Esto lo queremos sintetizar en unos hechos y que nos contextualizan lo que pueden ser las reflexiones sobre las variaciones en la agenda de investigación en temas ambientales. Por supuesto, la pandemia es uno de esos hechos trascendentales, la modificación abrupta de modos de vida y de actividades económicas, pues es también otro elemento importante que está significando pues mucha reflexión y sobre el cual tenemos que extraer bastantes lecciones. Se está gestando y está ocurriendo una nueva crisis socioeconómica global, a la par que se están agudizando crisis locales ya existentes. Es evidente en todo el mundo que están cambiando las prioridades, se están redireccionando los esfuerzos, y todo esto paralelamente con el registro de que la agudización de la crisis ambiental continúa. La agudización de la crisis ambiental no ha parado por el hecho de la pandemia ni la cuarentena. Sigue existiendo y se sigue desarrollando ante nuestros ojos, y en esta situación todos los mecanismos, elementos y graves consecuencias de la crisis ambiental global. Ante eso, ¿qué reconocemos y qué entendemos? Y la reflexión que hacíamos en la Dirección de Sustentabilidad Ambiental y con la profesora Florencia, que serían áreas claves de investigación para enumerar algunas y establecer algunas referencias. Y lo primero es que los cambios que impone esta situación a las agendas de investigación, pensamos que no deben descartar nada que contribuya a mejorar la comprensión de la crisis ambiental, es decir, el redireccionamiento de los esfuerzos en investigación no debe significar que se abandonen los esfuerzos que se venían haciendo antes de esta situación para mejorar la comprensión de la crisis ambiental global, así como para desarrollar iniciativas, modos y tecnologías que contribuyan a solucionar esta crisis ambiental global. Sin embargo, y entendiendo que eso debe ser una prioridad, no descartar nada, sí hay algunas cosas que conviene puntualizar en lo que pudieran ser elementos novedosos y que adquieren importancia, que adquieren importancia en este caso. Y entonces nos referimos a, por supuesto, y dado que esto es producto de una zoonosis y producto de una interacción cultural con el medio natural,
entendemos que cobra importancia investigar profundamente sobre los riesgos de zoonosis asociados a los distintos ecosistemas y sobre todo en los ecosistemas diversos y con mucha diversidad biológica que tenemos en el planeta. Pensamos que es importante profundizar investigaciones que evalúen y valoricen las interacciones sociedad, cultura y ecosistemas en términos de comprender mejor a qué riesgo nos estamos enfrentando y cuáles son los modos culturales que están relacionados con esta situación, por supuesto, con todo el cuidado y la prudencia del mundo, porque no queremos, porque no queremos etiquetar, pues, a nadie. Trato de cargar mi pantalla en este momento, disculpen. Y luego pensamos que la investigación también debe enfocarse hacia el análisis de lo que son los escenarios futuros y evaluar las consecuencias ambientales de los escenarios futuros. Nos referimos a cuáles serían las consecuencias ambientales en los escenarios post-cuarentena y desescalada, los escenarios, la evaluación de las consecuencias ambientales de lo que sería la nueva normalidad, y los escenarios relacionados con la evaluación de las consecuencias ambientales de los escenarios futuros relacionados con la recuperación económica. Y en este último punto, pues pensamos que hay que hacer enormes esfuerzos por situarse, comprender cómo pudieran ser esos escenarios, porque estaríamos probablemente, y si la prioridad es lo económico y vuelve a ser lo económico para superar la crisis socioambiental global, pues tendríamos allí elementos importantes sobre los cuales alertar y profundizar. Dejo entonces a Florencia con la lámina siguiente. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a este cuarto seminario sobre investigación. Bueno, yo voy a completar la intervención de Joaquín con 3 áreas clave. La primera área clave, consideramos, es la ralentización de los problemas ambientales y confinamiento. Se requiere realizar evaluaciones de las consecuencias en los ecosistemas producto del aislamiento social impuesto por este coronavirus y la paralización, por supuesto, de los sectores productivos, para que sirvan de línea base para posibles procesos de recuperación. Quizás realizar algunos modelos de simulación que nos indiquen las acciones para que se inicie o se continúe la recuperación de estos ecosistemas, ¿no? O que nos alerten para que después de la pandemia se asuman ciertas medidas, se realicen ciertas inversiones o se promuevan determinadas políticas públicas. El cuarto área clave de investigación estaría referida a COVID-19 y los objetivos del desarrollo sostenible. La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto que no puede haber economía sostenible sin una protección social y sanitaria universal, y que las crisis medioambientales y de biodiversidad afectan directamente al desarrollo sostenible y a la economía mundial. Entonces, la línea de acción o área clave de investigación debe girar, o proponemos debe girar entonces en torno a qué iniciativas se deben asumir para no suspender o frenar lo que muchos países han iniciado para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. La quinta y última área clave de investigación, pero que tiene diferentes líneas, es la que está referida a cambio climático y pandemia, que están directamente vinculados. Entonces, la primera sería evaluación de la necesidad de protección de los ecosistemas tropicales ante las constantes amenazas de transmisión y propagación de enfermedades infecciosas. El trópico es uno de los ecosistemas más vulnerables para la aparición de enfermedades infecciosas de origen zoonótico.
¿no? Nuestra Amazonía está expuesta ante los constantes cambios en los patrones de uso de los suelos. Las decisiones de protección tienen mucho que ver con los modelos e intereses económicos y decisiones de los estados, de las naciones. Entonces, el área de investigación estaría orientada en la evaluación de las necesidades de protección y mostrar, y esto es bien importante, mostrar a los que toman decisiones y los grandes empresarios las consecuencias, pero también mostrar alternativas. ¿Okay? La segunda línea de cambio climático y pandemia está referida a conocimiento de los ecosistemas y los servicios que prestan, sus vulnerabilidades ante las alteraciones producidas por el ser humano y las amenazas de cambio climático. No conocemos totalmente los ecosistemas, sabemos muy bien que no conocemos los ecosistemas y los servicios que prestan. Y qué efectos le estamos ocasionando con nuestras irracionales intervenciones y cómo estas intervenciones contribuyen a la aparición de enfermedades zoonóticas y al cambio climático. La tercera línea es necesidad de conocer, evaluar y valorar los procesos sociales y culturales, así como los económicos, que afectan los ecosistemas para la generación de incentivos y alternativas que ayuden a producir cambios en los patrones de consumo. Y es importante, consideramos que es importante evaluar esos patrones sociales, esos patrones culturales, áreas de investigación que evalúen cómo ciertos modelos económicos, por ejemplo, el extractivismo acá en Venezuela, y por otra parte, ciertos patrones culturales o la simple necesidad de hacer uso de la fauna silvestre para sobrevivir, o los más vulnerables en Venezuela, de ir a las áreas mineras y producir las afectaciones al ambiente, pero también por una razón de supervivencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden generar áreas de investigación que conduzcan a propuestas que incentiven políticas públicas para los que tomen decisiones, ¿no? La cuarta línea, conocimiento, desarrollo y adaptación de tecnologías para conservar la calidad del ambiente y aprovechar los recursos naturales para un futuro desarrollo sostenible, ¿no? La prioridad en este momento es encontrar una vacuna, pero además se requiere de nuevas tecnologías e innovaciones que apunten a lograr la calidad del ambiente para la sustentabilidad y el desarrollo sostenible. Las láminas están desfasadas. Es la lámina que está anterior a esta, por favor, ustedes están abajo. Bueno, y por último, tenemos la resiliencia como alternativa para fortalecer la capacidad de los individuos frente a perturbaciones en su entorno, como lo es el cambio climático y el COVID-19. ¿Cómo? O sea, la orientación de esa área de investigación es cómo los humanos podemos seguir fortaleciéndonos ante las perturbaciones como el COVID-19 y el cambio climático, pero que este fortalecimiento vaya acompañado de acciones para obtener una mayor sensibilización, valores éticos, valor de la justicia social, como dicen por allí, mayor sensibilización, cambios en los patrones de consumo y otros. Bueno, la próxima lámina, por favor. La próxima lámina, ya voy terminando. Ok, para final, esta lámina lo que queremos mostrar es cuáles son entonces esas perspectivas de estas investigaciones, las áreas claves de investigación. La perspectiva es la siguiente, ¿no? Concentrar las investigaciones de carácter ambiental en los temas y áreas que ofrezcan fortaleza, potencialidad y viabilidad para alcanzar la sostenibilidad, ¿no? ¿Y cómo hacer eso? A través de alternativas de solución a los problemas causados al ambiente producto de las actividades socioeconómicas del ser humano, en donde se enfatiza la prevención, la mitigación, la adaptación o remediación ante los mismos. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de estas áreas claves de investigación? Que
primero, buscar los mecanismos y que se refuerce el papel de las investigaciones, que se le dé importancia a la necesidad de generar esas investigaciones para que éstas sirvan de insumo a los que toman decisiones, para que en consecuencia generen políticas públicas en el contexto de la emergencia sanitaria, post-emergencia sanitaria y el cambio climático. Y la última lámina, que no se las voy a referir mayormente, es que se tienen que seguir continuando con las investigaciones de carácter ambiental que se emprendieron antes de la pandemia. Energías renovables, cambio climático, escenarios futuros y potenciales impactos, la gestión sostenible del agua, manejo sostenible de la biodiversidad, la reducción de los desastres naturales y la desertificación como consecuencia, todo lo que tiene que ver con sustentabilidad urbana, porque la mayor cantidad de población está en las áreas urbanas, la planificación territorial y la capacidad de carga, valoración económica de protección de los recursos naturales, que en el caso de Venezuela nos falta mucho y tenemos que apuntar las universidades hacia ese tema, remediación y recuperación de ambientes degradados, manejo de conflictos socioambientales y, por supuesto, el fin último, que es el desarrollo sostenible. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Gilberto, activa tu micrófono, no se escucha. Gracias. Estaba comentando que en aras de aprovechar el tiempo, vamos a dar el paso entonces a la doctora Juana Figueroa para que desde su disertación nos exponga lo que ella considera que debe ser el abordaje de la crisis sanitaria relacionada con las investigaciones en ambiente. Adelante, Juana. Juana, no se oye. Okay. Ahora sí. Buenos días. Saludos a todos los presentes a través de esta conexión online. Déjame hacer. Por favor, no puedo pasar mi presentación. Si ustedes la pueden pasar desde su computadora, les agradezco. Y disculpen. ¿Me escuchan? Pasar las láminas. Ok. Buenos días. Mi disertación en este espacio la voy a realizar en dos aspectos. Primeramente, el contexto de la investigación ambiental en la Universidad Nacional Experimental de Guayana, desde el aspecto de la región, y el segundo, cuáles serían los cambios que nos proponemos en esta investigación ambiental desde la UNED, producto de la crisis sanitaria. Por favor, la siguiente lámina. Tenemos que la región Guayana se encuentra ubicada al sureste del río Orinoco y representa el 51% del territorio nacional. Circunscribe 3 cuencas hidrográficas compartidas de alta importancia a nivel mundial, las cuales son la cuenca multinacional del río Amazonas, la cuenca del río Orinoco compartida con Colombia y la cuenca binacional del río Esequibo compartida con Guyana. El 80% de los bosques del país se encuentran en esta región. Por favor, la siguiente lámina representa ecosistemas altamente diversos y aproximadamente el 80% de los grupos indígenas residen en esta zona. La siguiente, por favor.
La UNED desde hace aproximadamente 30 años ha realizado investigaciones básicas aplicadas a los contextos locales. Paralelamente a estas investigaciones se formularon los programas de formación en el área ambiental. Si eres muy amable, por favor, la siguiente lámina. Ok, comentaba que en la UNED, paralelamente a las investigaciones, se formularon diferentes programas en el área de las ciencias ambientales. A nivel de posgrado, por ejemplo, la especialización profesional en gestión ambiental, la maestría en ciencias ambientales, en su mención ecología aplicada y gestión ambiental. Y en el año 2006, el Consejo Nacional de Universidades autorizó el doctorado en ciencias ambientales. Este doctorado es personalizado con un enfoque holístico y sistémico dentro de la complejidad de las ciencias ambientales. Forma parte de la red de doctorado en ambiente y sostenibilidad de la biodiversidad del escudo guayanés. Todos estos programas de formación están estrechamente vinculados a la investigación que realizamos en la universidad. En este contexto se crean redes de investigaciones y vínculos estratégicos con otras universidades. Surge así la necesidad de crear el Instituto de Biodiversidad, Ambiente y Sociedad, el cual fue aprobado por el Consejo Universitario en el año 2013. En este instituto tenemos las siguientes líneas de investigación: ecología y manejo de bosque, ecología y manejo de faunas, ecología, ecohidrología y manejo de cuencas hidrográficas, biodiversidad y conservación, ecología de paisaje, economía ecológica, identidad y discursividad, gestión ambiental pública, salud y ambiente, educación ambiental y economía de base cultural y desarrollo sustentable. Es importante mencionar que quienes coordinan todas estas líneas de investigaciones son los tutores que vinculan a los estudiantes de los diferentes programas de formación, contribuyendo así al desarrollo de la investigación. De esta forma muy resumida, he planteado el contexto de la investigación ambiental de la UNED en la región Guayana. A continuación, por favor, la siguiente lámina, hablaré sobre los cambios que nos hemos propuesto desde la UNED en este sentido. En este periodo que estamos viviendo, la incertidumbre es bastante acentuada, los sistemas son altamente complejos, existen muchos riesgos y debemos tomar decisiones urgentes. En este contexto, y considerando que las investigaciones en el área ambiental se realizan normalmente en trabajo de campo, esta crisis sanitaria obligatoriamente nos ha puesto a repensar en cómo abordar nuestro objeto de estudio, pensando no solo en la actualidad, sino también en la post-pandemia. El equipo de investigadores de la UNED, en ese sentido, nos hemos planteado los siguientes cambios. Implementar la investigación bibliométrica. Es decir, tenemos bastantes resultados de los estudios realizados sobre bosques, cuencas hidrográficas, biodiversidad, riesgos ambientales por amenazas geológicas, geomorfológicas en paisajes urbanos, servicios ecosistémicos en áreas verdes urbanas y también estudios en comunidades ribereñas del eje Orinoco. Toda esta información es muy importante para la toma de decisiones en la planificación y la gestión ambiental,
Entonces, por eso hemos pensado en implementar la investigación bibliométrica con toda esta información que tenemos. Otro aspecto es desarrollar evaluaciones socioambientales de impactos locales a través del uso de redes sociales, así como incrementar el uso de las herramientas del Google Earth y QGIS para la evaluación espaciotemporal de cambio de cobertura. También fortalecer más las redes de investigadores y realizar comparaciones de los resultados en investigaciones similares, así como repensar el impacto de nuestras investigaciones y darle valor agregado desde el punto de vista de socialización del conocimiento para tomar decisiones políticas, estratégicas y poder vincular más a las comunidades en nuestros resultados de investigaciones. Quiero culminar mi disertación con la siguiente reflexión. Tomadas algunas palabras del documento Laudato Si de su santidad el Papa Francisco. Esta pandemia es una señal de nuestra casa común para que reflexionemos todos y cada uno desde nuestra cultura, experiencia, capacidades e iniciativas respecto a cómo es mi relación con los demás seres humanos y con la madre naturaleza. También la pandemia es una oportunidad para replantearnos, aprender a hacer las cosas de otra forma, comunicarnos con los demás, actuar, ser más sencillos, valorar y agradecer todo lo que tenemos. En una palabra, es una forma de que miremos con una visión integral el mundo, ser más justos y responsables. Gracias. Muchas gracias, Juanita, por tu presentación. Agradecemos pues el tiempo dedicado a compartir con nosotros y con la audiencia estas inquietudes de investigación orientadas hacia la mejora del medio ambiente y de nuestros ecosistemas. Damos paso ahora al doctor Antonio Malo Larrea para que desde su perspectiva nos comparta su exposición acerca de la temática que estamos abordando en este momento. Bueno, buenos días con todas y todos. De verdad es un honor para mí poder participar de este evento, de este seminario. Y también es un seminario muy especial para mí porque es la primera vez que tengo una participación internacional con la hermana y hermosa República de Venezuela, de quien país del que tengo muy buenos amigos y amigas. Así es que agradezco a la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión de Guayana, por esta invitación. Agradezco al Centro de Investigaciones para la Educación, la Productividad y la Vida por esta invitación. Y bueno, ahora doy inicio a mi presentación. Primero quiero explicar desde dónde hablaré. Hablaré desde la economía ecológica y hablaré desde la ecología política. En las ciencias, disciplinas complejas, disciplinas postnormales, en las que tenemos una perspectiva un poquito diferente de la crisis ecológica global y de lo que está sucediendo. En ese sentido, espero poder estar a la altura de las y los panelistas que me antecedieron y de las y los panelistas que vendrán después de mí. Voy a hacer una exposición un poco más conceptual porque en realidad los temas puntuales que han expuesto ya mis compañeras y compañeros de panel están clarísimos. Entonces creo que no tengo mucho que
que añadir frente a eso, más que decir felicitar y estar totalmente de acuerdo. Entonces, frente a esto, frente a la pregunta de cuáles cambios se han impuesto en las investigaciones en ambiente por la crisis sanitaria producto de la pandemia provocada por el COVID, creo que lo primero que quisiera hacer es definir qué es ambiente, definir qué es naturaleza, ¿no? Perdón. En ese sentido, hay una definición que a mí particularmente me gusta mucho de Eric Swigendow, un investigador de la Universidad de Manchester. Y él en su artículo La naturaleza no existe, la sostenibilidad como síntoma de una planificación despolitizada, dice: no hay seguridad alguna en la naturaleza. La naturaleza es imprevisible, errática, se mueve en forma ciega y espasmódica. No hay ninguna garantía final en la naturaleza en la que podamos basar nuestra política o nuestra concepción de lo social, en la que podamos reflejar nuestros sueños, esperanzas o aspiraciones. Esto rompe un poco esta idea idílica que tenemos de la naturaleza, ¿no? Como ese espacio donde nos vamos a reflexionar, a escribir poesía, a pintar, a relajarnos, ¿no? A disfrutar. Y nos presenta una idea de una entidad absolutamente caótica. En ese sentido es importante plantearnos qué es la naturaleza y qué es lo ambiental, para poder hablar de a qué vamos a investigar, ¿no es verdad? Entonces, primero va a estar claro que la naturaleza y lo ambiental son construcciones sociales, son acuerdos. Una sociedad decide qué entiende por naturaleza y una sociedad decide qué entiende por ambiente. Cuando hablamos de naturaleza, generalmente nos referimos a la vida no humana en las zonas rurales y en los territorios silvestres. Y por ahí hay gente que también habla de esta vida no humana en las zonas urbanas, ¿no? Sin embargo, esta visión no deja de ser una visión sin gente. Es una visión sin gente, sin personas. Y esto plantea unos problemas epistemológicos complejos. Y cuando hablamos de ambiente, hablamos en general de todo lo que nos rodea. Esto significa que también la naturaleza debe ser protegida. Debe ser protegida porque de la humanidad, pero también debe ser domesticada para proteger a la humanidad de la naturaleza, de los desastres naturales, que no son naturales, ¿no? Son desastres causados por acciones sociales y antrópicas, casi siempre. Entonces, por un lado debemos proteger a la naturaleza y por otro lado debemos domesticarla. En ese sentido, quisiera plantear una aproximación más bien desde la ecología, hacia el entendimiento del ambiente y lo que llamamos naturaleza. ¿Qué es la ecología? Es la ciencia que estudia las relaciones de la vida entre sí y de la vida con su medio no vivo. En ese sentido, quisiera plantear que no hablemos de naturaleza y ambiente, sino que hablemos del sistema ecológico. Y de esta manera conseguimos superar esta división, esta distinción dialéctica que implica enfrentamientos y choques entre la sociedad y la naturaleza, ¿no? Entonces, si hablamos de un sistema ecológico, los seres humanos pasamos a ser parte de este sistema ecológico. El sistema ecológico y sus subsistemas, voy a intentar definirlo de manera muy general. Desde las ciencias de la complejidad los definimos como sistemas disipativos, autoorganizados, alejados del equilibrio. Esto, poniendo en palabras sencillas, generalmente los académicos ponemos este tipo de cosas para parecer académicos, ¿no es verdad? Y simplemente lo que hay que decir es que son sistemas caóticos, ¿no? Básicamente esto lo que significa es que no entendemos nada del sistema ecológico. Ese es el sentido final y, como siempre, las académicas y los académicos preferimos utilizar palabras difíciles para parecer más inteligentes de lo que en realidad somos. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Esta es una figura, un gráfico que me gusta mucho poner en las presentaciones porque representa la relación que tenemos ahora entre los sistemas sociales y el sistema ecológico, ¿no? Básicamente,
a través del metabolismo urbano, procesamos el sistema ecológico y generamos la humanidad, ¿no? Generamos todo lo que son las ciudades. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Ya no podemos salir al campo a investigar. Básicamente, quienes hacemos ecología y ecología de campo, sobre todo, no podemos ir al campo. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos investigación en ecología y en calidad ambiental sin salir al campo, ¿no? Mi pregunta es si es que podría hacerse esta, como ya planteó quien me antecedió, si es que podría hacerse con minería de datos y con sensores remotos. Sí, minería de datos es procesar toda esta información que está en el Big Data, en estas nubes de datos globales, y procesar esta información, ¿no? Y por supuesto con sensores remotos, es decir, satélites, imágenes, fotografías aéreas, sensores para medir contaminación y demás, todos estos equipos tecnológicos que permiten tomar información sin la presencia humana. Entonces, esos son retos fundamentales. Pero creo que es importante entender qué debemos investigar, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es cómo damos esa transición para que como sociedades humanas nos entendamos como un solo sistema, ¿no? El sistema ecológico. Tenemos que entender que la crisis civilizatoria que atraviesa la humanidad y la crisis ecológica que atraviesa la humanidad actual son crisis sistémicas, no son crisis por inconsciencia o por falta de educación. Es un sistema que ha venido siendo desarrollado desde el inicio de la Ilustración, del Renacimiento, un sistema mundial, un sistema mundo que está colapsando y tenemos que repensar este sistema mundo, ¿no? La pandemia y el COVID son una expresión de esta crisis, una expresión en la que resulta de convertir la vida en dinero, la vida en capital, ¿no? Si tenemos más contacto entre los ecosistemas naturales, entre los ecosistemas silvestres y los seres humanos, por lo tanto incrementamos la posibilidad de tener zoonosis, transmisiones de virus desde el mundo animal al mundo humano, es porque estamos destruyendo los ecosistemas silvestres para convertirlos en dinero. Entonces, el convertir la vida en capital es el origen de la pandemia y tenemos que investigar cómo evitamos hacer esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, las preguntas claves para la investigación son cómo garantizamos una vida digna y cómo garantizamos los derechos humanos y sociales a cada ser humano en el planeta Tierra, a cada persona del planeta Tierra, sin violentar los derechos de la naturaleza. Y ahora, para terminar, me he permitido añadir un par de videos cortos que me gustaría compartir con ustedes. Uy, no se puso el video, lo siento. Son imágenes en Ecuador todas. Lo que hemos visto es justamente consecuencia de convertir la vida en capital. Y este video no lo pasaré completo, son imágenes de la selva amazónica en la noche. No lo pasaré solo unos pocos segundos. Muchísimas gracias a todos y todas. Espero haber estado a la altura de
de mis compañeros panelistas, de mis compañeras panelistas y de esta digna audiencia que ha tenido la gentileza de escuchar mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio, por tu presentación. Interesante tu propuesta. Y bueno, para compartir finalmente con la audiencia y con los interesados en estos temas, pues esperamos contar con ese último video completo, porque realmente los recursos, tanto de fauna como de flora de la selva amazónica, pues son impresionantes. Entonces, desde la mirada que podemos hacer de cada uno de estos bienes, de esta fauna y flora, podemos también incrementar la conciencia para propender pues hacia la participación en aspectos relacionados con su conservación. Damos paso entonces al doctor José Rodríguez Moreno para que nos presente su disertación, la cual va a cerrar pues este cuarto seminario. Adelante, José, bienvenido. Hola, buen día, queridos colegas, compañeros de nuestra casa común e invitados. Me siento muy contento de poder participar con ustedes en este conversatorio y sobre todo por la invitación, tan gentil invitación que me cursó la Universidad Católica Guayana, que la considero también mi casa, por lo que voy a tratar de exponer algunas ideas que me han estado orientando en estos últimos años aquí en México, en el proceso de desarrollo que hemos estado intentando hacer desde la Universidad del Medio Ambiente. Debo decir que mi intervención va más dirigida al área de alimentos y el impacto que tiene básicamente en las formas particulares de desarrollo que se han estado instalando, que se instalaron, la lógica de producción que se ha instalado en el planeta durante los últimos 60 años. Hemos hecho un cuestionamiento muy serio en un sector de investigación aquí en México y en varias partes, preocupados por la degradación paulatina, acelerante que estos sistemas y estas epistemes han estado realizando durante este tiempo. Consecuentemente, buscando alternativas a estas lógicas e intentando encontrar evidencia concreta de que sí es posible producir de una manera más ecológica y armoniosa, en los últimos 20 años han aparecido propuestas como la agroecología, que es una propuesta, la permacultura, que son propuestas particulares ya más que demostradas que pueden solventar la situación real que está ocurriendo en los impactos antrópicos, en los medios ambientes y en los cambios de uso de suelo acelerados que se han dado. La situación particular donde he estado trabajando ha sido el territorio mexicano en varios puntos y en algunas secciones de mi presentación van a encontrar algunos elementos muy referenciales al territorio mexicano. Pero estoy seguro que esta misma proyección se puede trazar hacia lo que está ocurriendo en el resto de Latinoamérica. Entonces, sin más, otra vez muchas gracias por la invitación y paso a hacer mi presentación. Voy a compartir presentación, por favor. Si me deja. Sí, déjame ver. Sí, no me deja. Muy bien. Básicamente, la idea fundamental de lo que está ocurriendo a nivel global es una crisis alimentaria que repercute no solamente en los precios que vemos en los alimentos, sino también un impacto sistémico que abarca las poblaciones en las diferentes partes del planeta y también los medios naturales en donde la vida humana y animal se desarrolla. Este proceso y estos impactos se reflejan directamente en los modos de producción de alimentos
que hemos estado implementando, y esta lógica básica de la agricultura agroquímica ha tenido impactos particulares. Yo quisiera hacer algunas reflexiones en torno a los factores que están involucrados en la crisis alimentaria, cómo ha afectado esto los profundos cambios ambientales que se han dado, específicamente en la degradación de los territorios por estas prácticas agrícolas, y cómo hay una propuesta donde se está desarrollando mucha investigación para tratar de encontrar alternativas válidas para esta lógica que se ha normalizado en el planeta desde todos los ámbitos, institucional y de los productores. Y luego una propuesta fundamental que es cómo darle la vuelta a esto y la línea de investigación que estamos haciendo en algunas universidades de México, en unos centros de investigación en torno al proceso alimentario post-COVID. Lo primero que quisiera hacer una reflexión y detenerme un instante es, vamos a ubicarnos en el siguiente escenario. En esta situación COVID, vamos a imaginarnos qué hubiese pasado si el sector rural de los países se hubieran detenido como se detuvieron las ciudades del planeta. O sea, la realidad es que el sector rural no se detuvo. El sector rural ha seguido produciendo, y no es porque hayan sido robots o personas inmunes a lo que está ocurriendo, que han estado manteniendo los sistemas productivos. Son personas iguales, de carne y hueso, igual que todos nosotros, sujetos, quizás en peores condiciones sanitarias que los que vivimos en las ciudades. Sin embargo, han seguido produciendo. El sector rural de los países, en especial en países en crisis alimentarias como Venezuela, ha seguido produciendo. A pesar de todos los cambios estructurales y afectaciones y limitaciones y situaciones emergentes que han estado ocurriendo en países latinoamericanos, agravados en Venezuela, no voy a mencionar, pues ustedes saben perfectamente los terribles amenazas estructurales que están ocurriendo, afectan profundamente la realidad rural y de producción. Sin embargo, los alimentos siguen llegando. Entonces, ese es el sector particular en el cual nosotros dependemos para sostenernos, y es un sector que por los últimos 50 años, 60 años, si no es que más, ha estado sosteniendo la alimentación del planeta y que han estado abandonados. Fíjense, tomando la situación ya por los cuernos. Fíjense, por crisis alimentarias llamamos un proceso en el cual en los últimos 20 años ha habido un proceso continuo de crecimiento en los precios de los alimentos. Una situación que se mantuvo así hasta más o menos el 2010 a precios constantes. Después del 2010 ha sufrido un inmenso cambio. Esto es global, esto es internacional. En Venezuela las condiciones actuales están distorsionadas profundamente, ya que existe un proceso profundo de coacción social por la alimentación, pero ese es otro capítulo. Pero lo que sí ha estado ocurriendo es que la alimentación ha estado en continuo crecimiento, los precios de los productos estaban en profundo crecimiento, y esto ha sido básicamente por una circunstancia particular. Los alimentos dejaron de ser bienes indispensables y pasaron a ser bienes mercadeables, en donde un sector muy importante de las transnacionales desplazó sus intereses después de la burbuja norteamericana, desplazó sus intereses hacia la especulación de los bienes y rubros alimenticios. Se volvió un negocio. De tal manera que la situación pasó a estar manejada por las fuerzas del mercado. Eso es más o menos lo que ha estado ocurriendo, y es justamente a partir de esa parteaguas en donde los productos internacionales comienzan a aumentar. Los precios internacionales comienzan a aumentar. Ahora, un hecho también notable es que los productores siguen produciendo. Adicionalmente, se ha calculado que un 25% de todo el territorio es el que produce el 75% de la alimentación del planeta. Y esos actores que están allí en ese 25% son productores pequeños, medianos.
y son los que realmente nos están alimentando. La alimentación que llega, el 75% de la alimentación que llega a las ciudades es la alimentación de ese sector minoritario. ¿Qué pasa con el otro 75%? Es el otro elemento particular que está presente aquí. Es que ese sector alimentario es el que está destinado a manejar, a usar los alimentos que producen para el sector industrializado, para piensos de animales, para... No es que hemos dejado, como vamos a demostrar al ratito, hemos dejado de producir alimentos para que aumenten los precios, no. Es que el sector alimenticio se ha dirigido hacia el sector de especulación y de generación de capital, como mi antecesor bien mencionó, hacia un sector de producción de alimentos concentrados para las grandes manadas de animales que sostienen la industria cárnica. Entonces, un capítulo aparte mencionaba era el hambre como política de Estado. Eso es un capítulo aparte porque es una distorsión de la realidad, una corrupción del proceso mismo anterior que he estado describiendo, de las fuerzas que están ocurriendo. En Venezuela la situación es una situación que es extraordinaria y en donde básicamente la población está siendo sujeta a una terrible presión por el manejo de los alimentos. Además de eso, buena parte de los reportes últimos de las organizaciones productoras del país han indicado de que es casi imposible producir en el país por todo el conjunto de factores estructurales de la ausencia de combustible, transporte, medios, en fin. Esto es un milagro que realmente el país se siga sosteniendo y siga llegando alimentos. Como bien podremos ver, la situación es una situación compleja, una situación en donde hay causas antrópicas, hay causas del medio ambiente específico, hay un factor especulativo muy grande y hay básicamente también razones políticas muy serias para generar esta crisis alimentaria. Este es el último reporte de la ONU, el reporte de la ONU en torno a esto. Y un factor adicionante, por supuesto, es el crecimiento poblacional que afecta a todo el país. Unas gráficas básicamente que indican cómo la producción a los principales rubros de cereales ha aumentado en el planeta y como pueden ver está en continuo crecimiento, que es justamente una de las razones por las cuales sabemos que no es que haya menos alimentos, es que simplemente se está dirigiendo para especular y generar divisas. El dinero se ha convertido, los alimentos se han convertido en una moneda de cambio. Otro elemento adicional es cómo afecta estos sistemas de producción agroquímicos cómo impacta sobre los ambientes, sobre los distintos ecosistemas. Y es notable que la agricultura agroquímica es la principal consumidora y generadora de insumos, mucho más agudo que la industria pesada o la industria, se ha determinado que la producción agroquímica en su completo factor, desde la producción, desde la siembra, el procesamiento, la producción de fertilizantes en plantas, el transporte a través de circuitos de distribución que van de un país a otro país, el transporte marítimo, todo se ha determinado y tiene impactos notables. Se argumenta que el 45% de todas las gases de efecto invernadero y de la contaminación del planeta se debe a este tipo de prácticas agroindustriales. Esto es básicamente un poco de los datos que se manejamos y básicamente los impactos globales tienen que ver con acidificación de suelo, con desertificación, erosión por lluvia y efectivamente el impacto climático del que estamos viendo. En fin, nos hemos echado bastantes cenizas en la cabeza con respecto a lo que está haciendo las prácticas de producción agroquímicas convertidas en un negocio global y básicamente miremos un poquitito cómo esto opera a nivel del campo. Estas láminas que les estoy mostrando son las láminas que ocurren en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Esto es lo que ocurre con los suelos después de una práctica más o menos de 30 años de siembra agroquímica, que es la que nos han dado de beber desde que estamos pequeños, de que es la manera de producir alimentos. Esto lleva irremediablemente a una secuencia paulatina de degradación
de suelos, que tiene que ver con esta famosa gráfica que desarrolló McCarthy por allá por el año 84, en donde muestra claramente, con estudios de muchísimas partes de unidades productivas. Estas son gráficas donde muestran que a medida que usamos agroquímicos en el suelo, en esa misma medida, la erosión aumenta y la fertilidad disminuye, casi en dirección inversa, en un periodo de 30 a 35 años. Esto es lo que está pasando con los suelos en Venezuela, en Latinoamérica, que han estado usando las prácticas agroquímicas. Durante esto, llamadas las prácticas de la famosa Revolución Verde. Regresándonos un poco al territorio mexicano, vemos una lámina donde mostramos el territorio y en coloración rojo vemos las afectaciones que están ocurriendo en el territorio mexicano, ya son aproximadamente un 60%, 65% por los últimos estudios de Semarnat, que indican que el territorio mexicano está altamente degradado. Y ahí aparecen más o menos los tipos de degradación que aparecen desde la degradación química, la física, la eólica, la hídrica y el territorio más o menos. Estos fueron estudios de 2003, donde más o menos apareció un 45% del territorio degradado. Los estudios recientes de Semarnat que tenemos hablan aproximadamente del 65%. Los tipos de degradación, las causas de degradación son comunes para toda Latinoamérica. Y no voy a ahondar mucho en eso, ya que la verdad es que tengo mucho material que presentarles. Otros aspectos particulares que tienen que ver con la que les mencioné hace ratito, en el sentido de que la industria agroquímica alimentaria es la principal generadora de gases de efecto invernadero que inducen el cambio climático. Estos son números desarrollados muy recientemente, en 2006 por investigaciones en varias partes del mundo, pero que indican básicamente cuáles son, de dónde vienen y dónde se origina la generación de gases en los diferentes sectores de la industria. No, el impacto ambiental, el impacto en el cambio de uso de suelo de grandes extensiones, el último relicto del planeta afectado diariamente, con grandes cambios para el uso de alimentos mercadeables y que van dirigidos al sector alimenticio de animales, es una norma. Y acá les muestro un cambio de un año en una región entre Bolivia, Brasil y Brasil, en donde básicamente las extensiones están creciendo paulatinamente y acelerándose. Y esto es nuestro país. Esto es básicamente una extensión más o menos del arco. Este es el famoso arco minero. Eso aproximadamente, lo que les estoy mostrando ahí son unas 75.000 hectáreas que están ya deforestadas. Eso es allí mismo, en el patio trasero de nosotros, ahí en la Católica. Y cómo revertimos ese nivel de intervención. Es decir, dentro de los procesos de restauración regenerativa que implementamos, podemos hacer uso de muchos recursos, como la fitorremediación, los aspectos de agroforestería restaurativa, pero cuando una frontera del suelo se pierde a ese nivel, en donde tenemos frontera A desaparecida, frontera B desaparecida, llegamos a la roca madre, es un enorme proceso de restauración que se requiere y muy costosos además. No es imposible, pero sí es. La minería, el efecto de restauración del impacto minero está más que probado que es el reto más grande que puede haber. Sobre todo porque son demasiados cambios realizados sobre un sustrato que ha estado formándose por millones de años. Se dice que una capa orgánica de 1 centímetro se tarda 100 años en formarse. Entonces, revertir ese proceso es un proceso sumamente complejo. La ventaja que tenemos es que todavía hay una matriz ecológica profundamente activa en esa zona muy compleja que puede de alguna manera fomentarse para que vuelva a abrazar el entorno, pero sin embargo las modificaciones físicas y geográficas del paisaje quedan con severas marcas. Esto es una pequeña secuencia de lo que ocurre cuando comenzamos a actuar sobre unas condiciones prístinas de bosque.
y a medida que las acciones antrópicas van acelerándose en el proceso. El paso de una floresta primaria a una floresta de agricultura mecanizada agroquímica es obvia. Estamos considerando nada más una especie de animal, que son las aves, pero esto puede repetirse y ocurre en todas las taxas. ¿Okay? Este estudio nada más se basa en los pájaros. Bueno, la otra solución a la que apunta el planeta y que está apuntando son las soluciones con el manejo con los transgénicos. Y evidentemente me están notificando, había una noticia por aquí, que el chat. Voy bien con el tiempo, Jesús, nuestro maestro Gilberto. ¿Puedo echarme unos 5 minutos más? Sí, adelante, José. Tienes esos 5 minutos, José. Gracias. Pues muy bien, la otra bala mágica, o como dicen, silver bullet, en inglés lo usan como para decir, tenemos una solución tecnológica para resolver el problema de la hambruna del planeta. Son los famosos organismos genéticamente modificados que se están impulsando de una forma tan virulenta, tan mágica, y se cree que son la solución del planeta. Hay que decir que básicamente esto no es más que un refrito más tecnológico, que usa igual cantidad de fertilizantes o más, que genera dependencia en herbicidas, que generan supermalezas, y que definitivamente lo que hacen es agravar la situación de esto, con semillas super mejoradas y manipuladas. Aquí en México hay un debate constante de esto, hay sectores reacios y muy reactivos a que esto se dé, hay protestas generalizadas. Sin embargo, hay un sector político muy poderoso que ya se están haciendo pruebas en diferentes partes de México, un país que es un país básicamente que es un país de origen, con una gran cantidad de especies endémicas en la región, en el área agrícola, desde el maíz, en fin, son una gran variedad de productos, está siendo amenazada por las prácticas monopólicas y de variedades específicas genéticamente modificadas que vienen de Estados Unidos. Entonces, aquí esto es un tema ardiente y muy caliente. Han habido declaraciones y decisiones importantes en los tribunales para detener las pruebas, porque la legislación mexicana permite hacer pruebas, y estas pruebas dan pie a que se esté generalizando el uso de organismos genéticamente modificados. Ya hay varias regiones en México que están haciendo. Pues muy bien, entonces lo que tenemos es un choque de dos lógicas. Una lógica que degrada, una lógica agroquímica, y una lógica que básicamente apunta a reconstruir suelos y a generar sistemas sostenibles. ¿Cómo darles la vuelta al proceso en las prácticas de producción de alimentos? Tenemos que comenzar con el suelo, y esto apunta directamente al corazón de esta conversación, el ambiente. El ambiente básicamente comienza por establecer la relación sobre dónde se dan los fenómenos, el suelo. Dejar de considerarlo como el sustrato donde sembramos plantas para alimentarlos, y considerarlo como un socio, un elemento vivo en donde nosotros formamos parte de él, y desmontar el uso utilitario que le damos al suelo. Esto es lo principal. La captura de CO2 del ambiente, de la atmósfera, es posible a través de las prácticas agroecológicas de agroforestería y demás. Está comprobado que un árbol bien podado, realizado sucesivamente, es capaz de capturar hasta aproximadamente 3 kilogramos de carbono en la reconversión y la reestructuración de su floresta, y así sucesivamente. Las grandes extensiones bien manejadas pueden hacer un enorme papel. Entonces, la captura de CO2, el aumento en la fertilidad de los suelos, es básicamente la palanca para hacer esto. Estos nuevos escenarios requieren un cambio un desplazamiento particular a nuevos epistemos, nuevas lógicas. Este nuevo escenario comienza básicamente por la recuperación de los suelos, la atención de los suelos con prácticas agroecológicas. No se requieren grandes inversiones, a menos que sea una afectación tan devastadora y calamitosa como las que se están dando en nuestras regiones, que sí requieren una intervención más seria, pero no imposible. Alguien levantó la mano. El profesor Johan Gutiérrez
Levantó la mano. ¿Quería decir algo? ¿O no? Sigo pues. Entonces, la agroecología tiene un conjunto de palancas como opera. Uno, mirar el suelo como un socio del proceso, y los suelos degradados, ayudarlos a recuperar su memoria, que están allí, su memoria orgánica, de microbiota instalada allí, operando y socios con el proceso. Un proceso de diversificación de cultivos para romper las prácticas de las monoculturas en los cultivos. Una mejor integración entre los cultivos y las prácticas animales para generar sinergias entre la producción de compostas. Por supuesto, la cobertura en los espacios degradados, los grandes espacios que han sido degradados, es una práctica para la restauración. Y por supuesto, mejorar a través de diseños hídricos la hidratación del terreno, de los espacios. Eso es más o menos las prácticas que nosotros implementamos en la agroecología. ¿Qué líneas de investigación se abren para en estos nuevos escenarios que se nos vienen? Fíjense, es posible construir un proceso de soberanía alimentaria apuntado en el desarrollo social de las diferentes poblaciones del país, sobre todo en las poblaciones más desasistidas. Yo comencé mi intervención haciendo como una pequeña reflexión sobre el papel pivotante e indispensable de la comunidad, de las comunidades rurales de toda Latinoamérica que nos sostienen nuestra vida. Y es que históricamente nos hemos desplazado hacia un país rentista y un país rentista hacia el petróleo, y nos hemos dado cuenta que el petróleo es una ilusión en términos concretos si no tenemos alimentos. Hemos construido una industria agroquímica que se basa en el consumo de los alimentos. Yo tengo una pequeña propiedad ahí en Guayana y allá se perdieron, no pudimos sacar 3 toneladas de ocomochino, media hectárea de naranja, no se perdió todo. Y así les pongo este ejemplo nada más para mencionarles que esa es la situación en buena parte del país. ¿De qué sirve depender de unas circunstancias particulares cuando no podemos desarrollarla ni podemos ampliar la práctica? Entonces, es posible construir una sociedad más igualitaria, una sociedad basada en un concepto de ya no seguridad alimentaria, sino de soberanía alimentaria, en donde consideramos a los sectores que nos alimentan, donde tenemos los conceptos de buen vivir instalados, y evidentemente en ese ciclo de vida nos podemos desarrollar hacia el futuro. ¿Qué áreas específicas debemos y podemos no solamente investigar y desarrollar? Esto lo digo con énfasis porque una investigación que no se traslada al lienzo particular de la vida es una investigación que está destinada a morir en los anaqueles, en las revistas, en los sistemas de publicación, donde apenas un sector específico va a leer esa investigación. Tenemos que trasladar eso a la vida privada. Entonces, en el sector de subsistencia de nuestros países que se encuentran en este estado tan caótico de vida, nosotros tenemos que comenzar a investigar y desarrollar sobre planes educativos y trasladar esto hacia regiones pilotos donde comencemos a mostrar los beneficios y bondades de estas nuevas prácticas regenerativas. 2, tenemos que ampliar las redes y construir redes de conocimiento entre los sectores que están trabajando en esto, mostrar eventos, crear circunstancias de intercambio donde se muestre a través del aprender campesino el conocimiento que ha dado tan buenos resultados en Centroamérica y acá en México. Por supuesto, el apoyo estructural es fundamental. No estoy a mencionar mucho esto, pero sin el nivel superior estructural que crea las condiciones estructurales, esto se hace muy difícil. Ha dado una enorme palanca de actuación la creación de mercados de economía social y solidaria, mercados más justos, en donde los campesinos que están produciendo bajo ciertas lógicas van a presentar y llevan sus productos sanos, agroecológicos y orgánicos. Por supuesto, esto no ocurriría si no hay un empoderamiento de los sistemas de vida de las poblaciones que producen. Esto significa básicamente que tenemos que construir un tejido social
de tal manera que se favorezca el establecimiento de grupos de actuación, de grupos organizados, cooperativas, y de esta manera poder actuar de manera colectiva. De igual manera, la distribución y el acopio de los productos que se están produciendo son indispensables. De estos hay que buscar la manera de cómo hacerlo. La creación de espacios de participación y diálogo multisectorial es fundamental. Estamos operando, el sector que produce está aislado de lo que está ocurriendo arriba. El gobierno cree que están llegando los recursos hacia abajo y están siendo mediados o cooptados por una red de intermediarios. Y eso es básicamente. Entonces, ya con eso yo doy por cerrado mi intervención. Me he extendido un poco más, pido disculpas por mi exagerada intervención, pero esto más o menos bosqueja las líneas de actuación en donde un sector de la academia, de investigadores y desarrolladores, acá en México nos estamos moviendo para tratar de revertir, uno, los daños ambientales que la agricultura agroquímica ha estado realizando en el planeta en los últimos 60 años, ayudar a derramar más capacitación hacia ciertos sectores, acompañar a comunidades y de alguna manera tratar de implantar esta lógica de producción de alimentos que ya la FAO la ha declarado como el sistema alimentario del futuro. Agradezco mucho su atención y quedo totalmente a la orden. José, muchas gracias por tu presentación, interesante por demás, sobre todo por las posibilidades de recuperación de los espacios que han venido siendo degradados continuamente por efecto de la intervención del hombre. Vamos a dar entonces por cerrado este cuarto seminario. Les informamos que en el transcurso de la tarde o el día de mañana ya tendremos entonces colgado en YouTube la grabación de este cuarto seminario y les invitamos entonces para el quinto seminario el próximo 13 del mes de agosto acerca de los pueblos originarios. Vamos a tener entonces panelistas también de alto calibre como ustedes para que nos presenten entonces las experiencias que han tenido acerca de sus estudios e investigaciones acerca de los derechos de los pueblos originarios. Muchísimas gracias en nombre de la Universidad Católica a todos, en nombre del Centro de Investigaciones para la Educación, la Productividad y la Vida y por su participación. Seguimos en contacto. Muchas gracias para finalizar este cuarto seminario. Saludos y quedamos a la orden. Gracias. Quedamos a la orden. Ha sido de verdad un honor poder participar en este evento. Muchas gracias, Antonio. Gracias a todos. Gracias, Antonio, José, Florencia, Jesús, por permitirme participar aquí en este evento. Y Gilberto, muchas gracias. Gracias, Juanita. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Honrado de estar con ustedes aquí. Seguro, aquí seguimos en contacto. Saludos gracias, a todos. Florencia. Un gran abrazo, José. Sí, un gran abrazo para Lorena. Bueno, para todos. Sí, claro. Saludos. Un abrazo, Flor. Saludos, Joaquín. Florencia. Y a todos por allá, pues mucho gusto. Ahí le he dejado mi correo por alguna inquietud, alguna pregunta o algo que pudiéramos apoyar, ¿ok? En mayúscula. Perdón. Seguro. Seguro. Muchas gracias a todos. Hasta Feliz pronto. día.